Mix Económico, un espacio de análisis de la actualidad económica nacional e internacional. Noticias, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar, con la mirada de Laura Luz Ojeda. Hola, bienvenidos a Mix Económico, acá en Ecomedios, como todos los lunes a las 8 de la noche, para meternos de lleno en temas de la economía nacional. Y hoy, por supuesto, el eje de esta primera parte del programa tiene que ver con la visita de Sergio Massa a Estados Unidos, donde inicia su gira internacional. Por eso estamos desde Washington, cubriendo la información y acercándosela a ustedes, a todos los oyentes de Ecomedios. Bueno, como les dije, Massa ya se encuentra en Estados Unidos, arribó hoy y en un día que es feriado aquí en los Estados Unidos porque se trata del Día del Trabajador. Así que la ciudad de Washington lo recibió en silencio en comparación de lo que ya va a ser el bullicio de mañana, de lo que es una capital como cualquier país del mundo. Bueno, hoy Washington está semidesierta, con muy poca gente caminando por las calles. Y en este día llegó Massa junto con su delegación o junto con los miembros que lo acompañaron. La agenda empieza mañana, efectivamente. Hoy fue un día de seguir preparando lo que para Massa será el visto bueno del establishment político y económico de los Estados Unidos, porque va a ser recibido por funcionarios de gobierno en lo que es la previa también de lo que va a ser el viaje que el 17 de septiembre hará el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, a Nueva York para participar de la ONU. Bueno, aquí Massa se va a encontrar con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para tratar distintos temas relacionados tanto con hidrocarburos, con energía, con autoridades del Tesoro para avanzar en tema de información tributaria. Bueno, una agenda completa en lo política y más completa aún en lo económico. Va a cerrar como un broche de oro con la reunión con Kristalina Georgieva el próximo 12 de septiembre. Pero esta semana tiene una agenda cargadísima. Va a estar reunido con el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que es el hombre que hace un mes o por lo menos fue quien anunció que que ese organismo le iba a cortar el chorro, para decirlo rápidamente, a la Argentina, pero con la llegada de Massa, un hombre que es afín a él, estamos hablando de Mauricio Claver Carone, ya hizo un primer desembolso. Bueno, justamente tanto en el encuentro que tenga con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo como el director gerente del Banco Mundial, Axel von Trossenburg, y con autoridades del Tesoro, va a tratar de avanzar en que se anticipen giros o desembolsos que ya estaban destinados a infraestructura y proyectos productivos para justamente fortalecer el equilibrio fiscal y las reservas. Por otro lado, va a tener encuentros, por ejemplo, con todo el mundo financiero y de negocios de Washington, ya que va a tener una reunión con empresas que ya se encuentran y que ya tienen inversiones en la Argentina. Este encuentro es organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Embajada Argentina
aquí en Estados Unidos, Jorge Argüello, en cabeza de Jorge Argüello, que bueno, han trabajado mucho en la agenda de Massa. Lo hizo junto con el asesor en materia internacional que tiene Massa en su equipo, que es Gustavo Martínez Pandiani, un hombre que es diplomático y que además es muy reconocido en el mundo educativo de la diplomacia. Bueno, entre los dos fueron los que encararon esta agenda en donde, ya les digo, hay un eje político y un eje económico. Además, lo más fuerte en inversiones va a estar el 9, el viernes, cuando Massa viaje a Washington. Allí va a estar acompañado por la secretaria de Energía, Flavia Rollón, y por los titulares de NARSA y de YPF, y va a, bueno, justamente encontrarse con los directivos de petroleras, Chevron, Exxon, Shell y Total. También se va a reunir con los directivos de la automotriz Volkswagen y de las mineras Río Tinto y Livent. La verdad, una agenda enorme que lo que tiene por objeto es atraer inversiones, ¿no? Massa quiere volver a la Argentina con buenas noticias, tanto en lo que refiere a ingresos de divisas, ya sea por decisiones que puedan tomar las empresas privadas, como por estos fondos que esperan ser o espera lograr que se inyecten en la economía de manera anticipada de organismos internacionales de crédito. Por otra parte, el equipo técnico se mantiene desde hoy en conversaciones cara a cara con técnicos del Fondo Monetario Internacional. Recordemos, hay 3 ejes en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Conseguir un déficit fiscal primario del 2,5% del PBI. Y por otro lado, conseguir también que el Tesoro deje de ser financiado por el Banco Central y reforzar las reservas del Banco Central. Esos son los 3 ejes en donde el Fondo Monetario hace mucho hincapié. Por lo tanto, en este sentido hay noticias para dar. Una de ellas está relacionada justamente con el anuncio que hizo ayer Sergio Massa del dólar diferencial para la soja, porque ahí se van a anticipar liquidaciones de exportaciones que estaban retenidas por los acopiadores y que ya hubo un compromiso de los privados de incrementar o que por lo menos hacer ventas de liquidaciones por $1.000 millones en las próximas 72 horas, es decir, quedarían 48 porque fue desde 72 horas desde el domingo. Y por otro lado, a lo largo de todo septiembre, inyectar unos $5.000 millones. Por supuesto, esto con esta medida, pretende que haya mayor flexibilidad en la brecha cambiaria, que se acorte la brecha cambiaria y que el Banco Central pueda adquirir divisas en el mercado. Pero más allá de estos 3 objetivos, se va a trabajar también en lo que refiere, por ejemplo, a la deuda en pesos. Recordemos que hace 3 semanas, en los primeros días del arribo del nuevo equipo económico, se hizo un canje de deuda de los compromisos que había en estos meses, y se obtuvo un buen resultado del canje de deuda. Bueno, en ese sentido, también se está pensando para los vencimientos de noviembre y diciembre, encarar un nuevo canje y reperfilar la deuda con una curva más larga. Un poco el discurso que ya le escuchábamos a Martín Guzmán, pero bueno, ahora acompañado por
por una profundización de la curva aún mayor. Ya se está pensando en 2024. Así que, bueno, una semana muy activa de trabajo que nos espera aquí en Washington, pero que además la agenda local no se corta. Y por eso ahora arrancamos con un montón de material sumamente interesante en el ámbito más doméstico. Seguimos aquí en Mix Económico. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Los lunes de 20 a 21, Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Bueno, buenas noches. Estamos en línea con Martín Litvak, abogado especialista en planificación patrimonial y además un conocedor del entramado impositivo, no solamente de Argentina, sino también de otros países. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. ¿Vos cómo estás? Buenas Muy noches. bien. Buenas noches. Bueno, acá hay funcionarios hoy por hoy que están diciendo que no tenemos tantos impuestos. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, también hay funcionarios que dicen que la inflación está bajo control, digamos. O sea, si nos vamos a guiar por lo que dicen. No, a ver, creo que hay cosas objetivas y cosas opinables. Argentina es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo, es un hecho objetivo, es un dato. Nos puede gustar más, podemos justificarlo, no. Alguien podrá decir, bueno, es el Estado más generoso, porque gasta, bueno, lo que vos quieras, pero que tiene más impuestos que otros, no hay ninguna duda. Argentina tiene más de 165 impuestos. Yo siempre digo, Argentina, a diferencia de muchos países, no tiene un sistema tributario, porque un sistema implica orden, relaciones entre diferentes gravámenes, incentivos que se están buscando, prioridades y demás, sino que tiene un régimen tributario, es decir, al Estado le falta plata, impone un impuesto nuevo. No se fija si tiene lógica, si no, si es confiscatorio, si no, si ya está grabado ese tipo de activo, ese tipo de o no. No hay orden, hay una ambición, digamos, de recaudar y no se es prolijo ni en el dictado del impuesto, ni en cómo se inspecciona a la gente. Hay una situación, hay un acoso, digamos, lo que llamamos un acoso tributario, es decir, la autoridad fiscal está permanentemente detrás de los contribuyentes, mandando cartitas, intimando, asumiendo cosas. Si vos tenés tanta plata, debes tener una empleada doméstica, o sea, es un departamento y otro, uno lo estás alquilando. Muchas presunciones que no siempre son correctas. La realidad es que muchos argentinos viven al día y muchos argentinos están en una situación muy mala por pagar todos estos impuestos, justamente. Claro, exactamente. Bueno,
empiezo preguntándote justamente toda la parte impositiva porque claramente es uno de los elementos que pesa y mucho en esto en lo que vos sos especialista, que es la planificación patrimonial. Sin ninguna duda, la planificación consiste obviamente en estructurar el patrimonio de una manera que nos permita cumplir con los objetivos, y unos objetivos de la gente en países como Argentina, que califican como infiernos tributarios, es tener pagar impuestos, una cantidad lógica de impuestos, con lo cual hay estructuras que nos permiten lograr cierto tipo de diferimiento, pagar algo menos y demás, con lo cual, sí, además de que hay otras finalidades como resolver temas sucesorios o obtener una mayor seguridad jurídica, por ejemplo, el tema impositivo en la Argentina está muy presente. Es algo que, por ejemplo, cuando tenemos un cliente en Estados Unidos que quiere planificar su patrimonio, el tema de impuestos te diría que es secundario. En Argentina claramente es muy relevante. Claro, es decir que, digamos, acá en la Argentina la elusión, digamos, está justamente asociada a esto que vos venís planteando, a la gran cantidad de impuestos que hay en el país que entorpecen, digamos, una buena programación de la estructura patrimonial. Sin ninguna duda, a ver, en Argentina uno trabaja y paga impuestos, uno va a comprar algo y paga impuestos, uno ahorra un poco de plata y paga impuestos, uno invierte esa misma plata y paga impuestos, uno se muere y si es provincia de Buenos Aires paga impuestos, entonces es como muy complejo. Entonces estamos todos los días pagando impuestos en lugar de, por ejemplo, pagar, no sé, una vez por año voy y pago un impuesto. Claro. Entonces, los impuestos están creando incentivos incorrectos, es decir, no hay un incentivo a ahorrar, a invertir, a producir y por ende a generar mayor resultado y generar competitividad y más trabajo, sino que hay un incentivo a no invertir, a gastarse por ahí la plata en el corto plazo, entre la gran presión tributaria que hay, la inflación que hay, la verdad que todos los incentivos están en me sobra 3 pesos, me lo gasto. No sea cosa que me lo quede y me genere inflación y además impuestos. Claro. Planificación patrimonial en la Argentina está asociado a, digamos, una persona que tiene mucho dinero, ¿no? Y tal vez no necesariamente tiene que ser así en otra parte del mundo, ¿no? Podría, Mira, digo, puede ser una persona clase media que tenga una planificación patrimonial. Lo que pasa es que acá estamos como saltando detrás digamos, de llegar a fin de mes, ¿no? Bueno, hay varios temas en lo que decís, todos muy relevantes. En primer lugar, obviamente, en un país con tanto riesgo, con tantas cosas pasando todos los días, a veces no hay tiempo para sentarse, parar la pelota y pensar qué hacer, digamos. Por otro lado, ya hay un tema lingüístico o gramatical, es decir, planificación patrimonial no implica hacer un trust irrevocable en Nueva Zelanda con 5 sociedades abajo y 7 cuentas bancarias. Hacer una donación de una vivienda familiar con reserva de usufructo para que mis hijos no tengan que hacer una herencia en Una Argentina, herencia. una sucesión, eso es parte de la planificación patrimonial. Digamos, a un testamento o hacer un poder o dejar plata en efectivo para que si yo me muero alguien tenga liquidez para pagar algunas cosas o poner un poder en una cuenta bancaria donde se reciba la jubilación. Planificar no es necesariamente algo complejo. Yo lo que siempre digo es, a ver, como cualquier actividad, si yo digo, por ejemplo, manejar un auto, vos te podrás imaginar, y me compré el Gol después de mis 60 cuotas, diésel y todo lo que voy a llegar en mi vida, y otro piensa, bueno, tengo 7 autos en mi casa. Los dos manejan, pero la experiencia de manejo es otra. Lo mismo con comer afuera o comprarse ropa. La realidad es que por cómo es el mundo, y podemos discutir eternamente si es justo, injusto, lo que vos quieras, el que tiene más plata tiene más posibilidades de consumir. Sea que ese consumo esté vinculado a la indumentaria, a la comida o a la planificación patrimonial. Claro. Bueno, incluso, ¿no? Hay estudios que en la pandemia o que a raíz de la pandemia, eh, mm, aquellas personas que tienen mayor poder adquisitivo incrementaron justamente su poder adquisitivo y los que menos tienen, digamos, más afuera como que quedaron de las posibilidades de acceder a ciertos bienes. Sí, a ver, y de vuelta podemos discutir si eso es, digamos, bueno o malo y qué es lo que implica. Es decir, normalmente la gente que hace plata, esto por ahí es contraintuitivo, pero la gente que hace plata lo hace en momentos de crisis. En momentos de expansión todos ganamos un poquito más, pero nadie se hace Claro. millonario. El millonario se hace en el momento de que es crisis, estamos todos fundidos, vos, yo, el vecino, y viene alguien con Y más plata aprovecha. y Nos aprovecha. compra por Entonces, 2 pesos. claro, entonces es lógico que en la pandemia esa gente que se ha hecho plata. Eso es totalmente lógico. Ujú. Ahora, vos lo que estás marcando y poniendo en relieve es un punto muy importante, que es el punto de la desigualdad. Y ahí, bueno,
podemos discutir, hay mucha gente, sobre todo de tendencias más, si querés, de izquierda o más socialistas, que dice, bueno, la desigualdad en sí misma es un problema. Y la gente más liberal o más de derecha o más capitalista dice, mira, el problema no es la desigualdad, sino cómo viven los más pobres. Ujú. Y te diría la posibilidad de que un pobre deje de serlo, es decir, la movilidad social. Claro, Lo importante, yo siempre digo, en mi postura y mi opinión, lo importante no es la desigualdad, sino la pobreza y sobre todo la movilidad social. Porque aún en un esquema donde hay pobreza, si hay movilidad social, entonces las cosas no están tan mal. En cambio, vos tenés países donde por ahí hay menos desigualdad, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, y te diría Argentina ahora, no hay tanta desigualdad, pero somos todos igualmente pobres. claro. Entonces, ¿qué es lo importante realmente? Ujú. Eh, ¿Vos qué es lo que ves hoy en la Argentina? Porque vos, digamos, llevas tu experiencia también a otras partes del mundo. ¿Cuál es la principal preocupación a la hora, digamos, de planificar un patrimonio? El principal problema que tenemos en Argentina es la inseguridad jurídica. Es decir, no sabemos con qué se va a venir mañana el gobierno. Países de Latinoamérica, inclusive, que son países que por ahí no andan muy bien tampoco, o que están enfrentando serios riesgos porque tienen inestabilidad política, porque también tienen sus grietas, Chile, Colombia, Bolivia, e inclusive Ecuador, eh, no son países tan inestables. O sea, lo que se llama rule of law, es decir, la seguridad jurídica, se respeta. Nosotros Ujú. en Argentina tenemos el problema de que quizás fuimos demasiado ricos y demasiado exitosos y demasiado cultos, y hace 70 años que venimos cayendo despacito, y no tuvimos como una caída muy aguda, sino que es despacito, 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 y eso a veces es un problema. Cuando es una caída muy aguda, se siente más y la gente reacciona un poco más. Yo lo que veo en Argentina es que la gente no tiene tanta reacción como hay en otros lugares. Después que la reacción te lleve a un lugar bueno, digamos, no necesariamente, o sea, en Venezuela hay mucha reacción de la gente y no logran hacer un cambio de gobierno, o sea, no necesariamente la Claro. reacción es lo que te lleva a resolver los problemas, pero en Argentina lo que se ve de afuera es como una gran aceptación del destino, que es un destino que aparece cada año más deteriorado, independientemente del signo del gobierno que haya, inclusive si es democrático o no democrático, digamos. Claro, lo increíble que estás hablando de hace 70 años. Digo, Sí, ni vos o ni yo lo más. vivimos, ni No, vos, total, total, pero total. nos tenemos en el registro de que en algún momento fuimos potencia, ¿no? 100%, y de vuelta, vos fijate que hay un montón digamos, hay países donde puede haber diferencias de criterio de alguna cuestión, pero la gente confía en la justicia, por ejemplo. En Argentina hoy no. Es decir, vos tenés lo que pasó hace unos días atrás con el tema de Cristina. Yo te aseguro que aunque haya una decisión de un comité independiente del FBI, vos vas a tener la mitad de Argentina diciendo un invento y la mitad diciendo fue un atentado. Claro. Y pasó con Nisman, y pasó con la voladura de Río Tercero, y pasó con la AMI, y pasó con la embajada, y pasó con Santiago Maldonado, y pasó. Entonces, la gente tiene una opinión que ya no importa lo que la justicia diga, es como que la verdad en realidad tiene mucho menos valor, y ese es el gran problema de Argentina, ese es el problema, no los impuestos u otras cosas. De hecho, yo siempre digo, aunque vos pongas mañana el mejor sistema tributario del mundo, si no hay seguridad jurídica, las cosas no van a funcionar igual. La clave acá es la seguridad jurídica. De vuelta, hablamos otro día con unos periodistas que nos llamaban y preguntaban, pero Argentina es un país rico, tiene vaca muerta, por ejemplo, tiene litio, y yo decía, sí, tiene soja, tiene un montón de cosas, pero la riqueza de un país no son recursos naturales, y te diría más, ni siquiera la capacitación de la gente, sino el marco jurídico. O sea, si yo no consigo tener una seguridad jurídica que me permita traer inversiones, nadie va a sacar el litio donde está, nadie va a hacer que vaca muerta produzca, y se acabó el tema. Es Ujú. irrelevante qué es lo que tengo en el suelo si no consigo los fondos para invertir. Claro. En estos últimos tiempos, ¿vos sentís que hay más interés de argentinos de sacar su patrimonio digamos, de la Argentina? O digamos, o es más o menos lo mismo de siempre? Mira, en general hay como te diría, como picos, digamos, ¿no? O sea, vos tenés, eh, fueron en su momento las PASO, donde Alberto le gana a Mauricio y hay una gran salida de gente. Después de eso, cuando asumió Fernández, hubo un decreto que subió ganancias en diciembre de ese primer año, hubo una gran salida de gente. Después vino la pandemia, el aporte solidario. Hay como hitos que marcan salida de gente. Pero sí, ya hace varios años
que hay mucha gente saliendo y mucha gente sacando su patrimonio. O sea, la diferencia me parece que estos últimos años y después y anteriormente, la de 2001-2002, adicionalmente a la tendencia argentina a sacar el patrimonio, que eso fue desde siempre, digamos, hay una tendencia a sacarse a ellos mismos. Es decir, mucha gente emigrando a Uruguay, a España, a Estados Unidos, mucha gente saliendo en serio de Argentina. Claro, nadie entrando, o muy poco locos. No, porque además los países que tradicionalmente, de los cuales se nutría Argentina tradicionalmente, son países que hoy nos guste o no nos guste, nos hiera o no el orgullo, están mucho mejor que Argentina. O sea, claro. Paraguay está mucho mejor que Argentina, Uruguay está mucho mejor que Argentina, Perú está mucho mejor que Argentina. Te diría que compitiendo con Argentina está Bolivia, si querés. El resto de los países de la región están mucho mejor. Claro, ¿qué recomendación le das a alguien que quiere empezar a organizar su patrimonio? Mira, lo primero que hay que hacer es entender dónde está parado, es decir, qué ley se aplica, qué pasaría si de pronto pierde la capacidad, qué pasaría si fallece, en qué industria está, si tiene riesgo que le hagan juicios, dónde está su patrimonio, de qué se compone, cómo le gustaría dividirlo. Y son todas preguntas, es entender el régimen alrededor, hacerse las preguntas que hay que hacer y después sentarse a planificar y hacerlo. La verdad que la vida después lo va a ir cambiando. O sea, una persona puede empezar a planificar, después por ahí se casa, después tiene un hijo, después por ahí se divorcia, después se va de un país a otro. Y todo eso significa que uno va a tener que ir haciendo cambios en la estrategia. Pero creo que es bueno tener como unas actividades que uno hace, así como uno va al gimnasio y así como uno va a hacer otras cosas, bueno, saber que si uno tiene un papel, pensar cómo se lo va a dejar a la próxima generación para no dejarles un problema. Claro. Y además leer tu libro, ¿no? Ya que está, si quieren metamos leerlo, me parece metamos el chivo, dale. ¿Cómo es cuál es el nombre? El último es Planificación Patrimonial para Celebrities. Usamos las celebrities como excusa, pero obviamente es para toda la gente. Y antes de eso había publicado Paraísos Fiscales y Infiernos Tributarios y Cómo protegen sus activos los más ricos. En los tres van a encontrar algunas ideas para poder empezar a planificar. Martín Litvak, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. No, por favor, gracias a vos, un placer. Gracias, Martín. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Estamos en Mix Económico con Laura Luz Ojeda. Económico y estamos en comunicación con Hernán Satorre, licenciado en Economía y cofundador de Amplificagro. ¿Qué tal? Buenas noches, Hernán, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Muy buenas noches, Laura, un placer compartir con vos y toda tu audiencia. Gracias. Bueno, contanos un poco los resultados de la última encuesta que hicieron. En general ustedes hablan de la relación del campo y la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la imagen que está teniendo la sociedad del campo argentino y de la producción, por supuesto?
Exactamente, nosotros solemos realizar un informe mensual orientado al público agropecuario. Y cada tanto, como hemos tenido la oportunidad en enero, como hemos hecho en abril y ahora, como hemos hecho en agosto, no le preguntamos al campo, sino que le preguntamos a la sociedad sobre algunos elementos o aspectos del campo. Sí. Para que tengan una idea, el 92,7% de los encuestados no tiene vínculo alguno con el sector agropecuario. Es decir, es una población bastante heterogénea en cuanto a edades, en cuanto a repartidos demográficamente y otros aspectos y características que nosotros buscamos, también ideológicas, porque una de las preguntas de corte que realizamos es a quién votó en las últimas elecciones y con qué partido político se siente más afín. Con lo cual eso nos permite, de alguna manera, diagramar nuestra muestra y darle valor a los datos. En ese sentido, la imagen del sector, de alguna manera, ratificó lo que nosotros observamos en enero. En enero habíamos tenido una muy buena imagen, del 72%, entre imagen muy buena y buena, y ahora volvemos a estar por encima del 69%, con una salvedad, que la salvedad es que cuando hicimos la muestra de enero, el 19,5% pertenecían o estaban vinculados al sector agropecuario. Con lo cual ahora ese porcentaje achicó, con lo cual pesa mucho más o es más importante este 69 que obtuvimos que el 72 que obtuvimos en enero, lo cual muestra una mejora en la tendencia y una consolidación respecto a la imagen del sector en relación a años anteriores. Claro, incluso sabiendo que ha pasado épocas de tensión, ¿no? Ya sea a lo largo de este año y a lo largo del año pasado, el sector con el gobierno, digamos que podría tal vez haber dañado un poco esa imagen. Interesantísimo lo que traes, Laura, y a mi juicio justamente generó el efecto contrario. Fagocitó el aumento de la imagen. ¿En qué sentido te digo esto? Te lo digo desde el punto de vista que como hay cierto hartazgo que aparece en distintas encuestas políticas respecto a la gestión del gobierno, al haber cierta disconformidad con el gobierno actual, lo que hace es acercar al público en general a los sectores que siempre fueron vistos por el gobierno como enemigos. Algo así como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En el sentido, con lo cual la sociedad en su conjunto, lo que refleja esta encuesta, que nunca en la historia estuvo tan permeable a escuchar y acercarse al sector agropecuario. Esto abre una oportunidad histórica para el sector. Esto no es menor, no hay que dejarlo pasar. Esto es muy importante, que permite, si el sector agroindustrial, si el campo de alguna manera sigue en esta línea de querer acercarse a la sociedad, de querer tener proactivamente y atender proactivamente las demandas de la sociedad, puede de alguna manera consolidar este acercamiento y que no sea un hecho de que se deba más al contexto, sino una relación ya que se vincule y que se materialice mucho más fuerte. ¿Y cómo pensás que puede ser justamente canalizado toda esa imagen positiva? Vos decís, bueno, que los referentes, digamos, o los principales referentes del sector puedan seguir acercando y mostrando lo importante del campo para la sociedad. ¿Cómo lo puede tomar esta encuesta el sector? ¿En qué acciones concretas pensás que podrían traducirse y mejorar todavía más esta relación campo-sociedad, campo-ciudad, si querés? Bien, un elemento que de alguna manera a mi juicio es tangencial, pero que no es menor, tiene que ver con toda la instalación de valores y recuperar cierta cultura del esfuerzo, cierta cultura del trabajo. El trabajo en el campo es un trabajo sacrificado, llueve, truene, hay distintos factores que impactan la accesibilidad a los campos, las distancias, hacen de que no sean las mejores condiciones para producir. Sin embargo, eso lo que puede generar es volver a esta cultura del trabajo, volver a esta cultura del esfuerzo
Y creo que los argentinos, y esto se pueden ver en distintas encuestas, están tomando conciencia de que el camino no es únicamente fomentar el consumo o fomentar la demanda, sino que también el camino es fomentar la oferta o, mejor dicho, fomentar la producción. Es decir, salimos de esta situación de crisis que estamos produciendo, salimos de esta situación de crisis trabajando. No hay otra salida. No es cuestión de combatir la pobreza, perdón, combatir la riqueza, sino todo lo contrario, combatir la pobreza. Lo que hay que hacer es entrar en una senda de crecimiento y esto se hace con esfuerzo. Entender Claro. de que va a haber que ajustar algunos cinturones y avanzar. Y el sector ahí tiene mucho que hacer. Hernán, y uno de los puntos que vos detallabas es este corte que fueron haciendo en la encuesta de acuerdo al voto, ¿no? Contanos a ver qué es lo que más te llamó la atención. Yo te puedo decir que me llamó la atención a mí, ¿no? Pero contanos vos a ver si coincidimos en qué cosas llaman la atención de esta observación que hace cada votante, en todo caso, cada corazoncito político respecto de el sector del campo. Bien, lo que es notorio es cómo la ideología incide en la percepción. Eso es Increíble. increíble, Es exactamente. increíble, la La verdad. palabra es increíble. Los sectores de izquierda claramente tienen una mirada y muy crítica y muy distante del sector agropecuario, seguido en segundo lugar por el Frente de Todos, y a medida que nos vamos moviendo al centro o a la centro derecha, esa imagen mejora. Es decir, la percepción de los votantes, hay una casi, me animaría a decir, una relación directa, no lineal, pero directa, entre la ideología y la percepción del sector agropecuario. Perfecto. Esto me da pie a meter el dato, si te parece, así lo Por compartimos con supuesto. nuestros oyentes. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿a cuál de estos sectores cree usted que se carga más la presión impositiva para seguir sosteniendo las cuentas públicas? Acá la izquierda responde que en un 61% que es el sector minero y el sector del agropecuario queda reducido al 23%. Después, en el Frente de Todos es el 33% en el sector minero y 54% el sector agropecuario. Me llamó mucho la atención esta ubicación, digamos, que hacen digamos, de la carga impositiva estas dos líneas de pensamiento político, ¿no? Totalmente. Y esto tiene que ver también con una percepción histórica en donde el sector agropecuario en la década, te diría en el siglo XIX, ahí por el 1880 aproximadamente, había una oligarquía terrateniente que claramente marcaba una tendencia y movía los hilos del país. Eso hoy no existe, el nivel de descentralización que ha sufrido el campo a través de las distintas generaciones, en donde campos grandes se van particionando y se van armando unidades más pequeñas, con muchísimo menos poder político, con muchísimo menos incidencia en políticas públicas, porque de hecho para muestra basta un botón, la realidad argentina así lo demuestra, ha cambiado sustancialmente. Con lo cual, esa idea del oligarca terrateniente hoy es un fantasma, representa un porcentaje bajísimo, casi inexistente, y lo que hoy sí tenés son unidades productivas que si uno no es eficiente, si uno no está encima de su empresa y de su actividad, queda fuera, porque los márgenes tampoco permiten ciertos grados de ineficiencia. Claro. Hay un punto que ustedes tocan que es la mirada de la opinión pública sobre la política agropecuaria del gobierno nacional. Contanos qué opina la muestra que ustedes hicieron, la dimensión de la muestra también, así tenemos una idea cabal de la territorialidad del trabajo. Bien. La encuesta es en ámbito nacional y la muestra es de 1.133 casos.
Ujú. O sí, bueno, pero para de alguna manera representar a nivel nacional 1.133 casos es poco. Bueno, eso no es cierto. De hecho, las encuestas de percepción nacional sobre las expectativas de voto también manejan esos valores, entre 1.000 y Ujú. 2.000, 2.500 en el mejor de los casos. Esto Sí, tiene que ver con que se ajusta la muestra por grupo representativo. Entonces, claro. no es lineal, sino que se van ponderando en función de las características a nivel nacional. Ujú. Para que la muestra justamente sea representativa. Entonces, tomando una muestra de 1.000, 1.500 personas, uno puede extrapolar y tener una representación bastante certera de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí. A nivel nacional. Bueno, una de las preguntas interesantes era, vos me mencionabas, perdóname, me El perdí. tema de la opinión pública sobre las políticas agropecuarias del gobierno nacional. Bien, ahí lo que se ve con claridad es que la sociedad manifiesta de que el sector está haciendo el mayor esfuerzo en relación al resto de la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, esto queda claramente establecido en donde la sociedad empieza a reconocer al sector agropecuario como la principal fuente de desarrollo y de progreso del país, en donde la carga impositiva que tiene el sector es la que permite sostener gran parte del gasto público del gobierno como percepción, ¿no es cierto? Claro. Y respecto del el punto este que hablan de la mirada de la opinión pública sobre el sector público y el privado. Bien, ahí es muy interesante porque lo que aparece es, de alguna manera, una clara necesidad de que el sector público se reduzca y una clara necesidad de que el sector privado se incremente. Lo que Ujú. se vio en este relevamiento es casi un 60% plantea que el Estado tiene que achicarse mucho y un 11,2% achicarse algo. ¿Sí? Entonces, cuando uno Sí, suma esos dos valores, está casi en un 70%. sí. Y por otro lado, eh, también se le pide al sector privado, por un 77,4%, agrandarse mucho o algo. Es decir, Ujú. la tendencia es a expandir la producción y a reducir el gasto público o la incidencia del Estado en el gasto, ¿no? Claro. Voy a hacer una pregunta maldita porque no está en la encuesta. Si tenés alguna percepción de cómo se movió regionalmente este índice, es decir, para saber si, por ejemplo, qué sé yo, en AMBA te dio mayor porcentaje de que espera que se achique el gasto del sector público respecto de, no sé, alguna región como puede ser el noreste o el sur del país, qué sé yo. Bien, no tengo el dato Ajá, a mano, no tengo el dato sí, a mano. sí, Lo que sí te puedo plantear como tendencia general de lo que recuerdo es que la zona pampeana productiva es mucho más crítica en claro. general que el conurbano bonaerense, por Ah, decir mira, eh, mira, alguna tendencia. Y después tenés algunos hechos aislados, como también puede ser el norte de Córdoba, que si bien no está dentro de la región pampeana, es muy crítico, todo lo que es Mendoza, San Luis, y también muy marcado algunas zonas en el NOA y el NEA, en donde la percepción de la eficiencia del Estado es muy baja. claro, mira, interesante es buena parte de los que vos mencionás son sectores que después en las urnas se tiñen más de amarillo que de celeste, ¿no? Bueno, va en línea con lo que te planteaba antes respecto a cómo la ideología también estaba inmersa en este estudio, ¿no? Bien, Hernán, este estudio ustedes lo hacen con cierta regularidad, por supuesto lo van a seguir haciendo, ¿no es así?
Exactamente. Nosotros tenemos nuestro estudio mensual que lo relevamos en el sector agropecuario y cada 4 meses aproximadamente, 3, depende del contexto, hacemos un relevamiento a nivel nacional a la población en general, como es este caso. Claro, que ahí lo interesante es esto que vos mencionabas al principio, que es cómo crece la percepción positiva, digamos, de lo que implica el campo no solamente dentro del corazoncito de la gente que trabaja en el campo, sino también en la sociedad en general. Totalmente, así es. Hernán, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Gracias a ustedes, un placer. Muy buenas noches a toda la audiencia y estamos en contacto. Chau, chau. Dale, muchas gracias. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. 1 millón de empleadores cubiertos, 9.700.000 trabajadores protegidos, 80% de disminución de accidentes fatales, 14.000 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. ¿Sabías que nuestros ríos y mares nos conectan con el mundo? Por eso, desde Compañía Sudamericana de Dragados, nos enorgullece acompañar el desarrollo del potencial agroexportador argentino. Operamos desde 1995 y contamos con buques y tripulaciones de bandera nacional que son orgullo mundial. Una compañía del Grupo Internacional Jan de Null. En SEAMSE, convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook /SEAMSE Oficial y en Twitter @SEAMSE Oficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo. Bueno, y nos vamos a meter en un mundo fascinante, un mundo nuevo, que tiene que ver justamente con unas figuras que fueron bastante polémicas en los últimos tiempos, especialmente por estafas piramidales, ¿no?, que participaron. Así que vamos a hablar del mundo de los influencers con Juan Marenco, que es CEO de Binfluencer. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Juan? Hola Laura, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bueno, contanos primero qué es ser un influencer y después vamos desgranando esto de lo que pasó justamente con la estafa piramidal, ¿no? De Zoe, ¿no? Que ahí fue donde más se polemizó sobre este tema. Dale, mira, la definición de influencers es súper amplia y seguramente diversa según quien la quiera decir, pero básicamente para mí y para nosotros es cualquier persona surgida de las redes sociales que crea comunidad y que tiene un engagement superior al resto, ¿sí? Cualquier persona que cree cualquier red social también, ¿no? Es importante eso. Es importante que cualquier red social lo puedes hacer, no solo de Instagram, puede ser TikTok, puede ser YouTube, puede ser LinkedIn, puede ser Twitter, cualquier lugar, claro. Twitch, totalmente, sí. Bien. Bueno, hubo una situación muy polémica con los influencers, ¿no? A partir de la estafa piramidal. A ver, ¿cómo se puede determinar no sé, la responsabilidad o no en la comunicación de un influencer en casos tan polémicos como fue este? En principio, no fue el único, digamos, hubo un par de casos asociados al mundo cripto, digamos. Sí, como que el mundo cripto se está prestando mucho a eso, ¿no? Porque también Sí. estuvo el otro, ¿cómo es? Coin, Sí. no me acuerdo bien el nombre, pero bueno, hubo otro caso hace poquito que también pasó lo mismo. Sí.
Hubo varios casos así en ese sentido que impactaron por ahí, pero la posibilidad de que esas personas sean juzgadas por lo que hicieron es un poco dudosa, porque la verdad, ¿a quién estamos acusando? Acusamos a las personas que son las que transmiten el mensaje o acusamos a la empresa, ¿no? Yo creo que cualquier persona, si ellos supiesen que es una estafa piramidal, deberían ser juzgados o podrían ser penalizados o uno podría dar la culpa. En el mundo penal estamos hablando, ¿no? Uno pasa por ahí. En el sentido de las audiencias y en el mundo social, las personas que trabajaron para esas estafas piramidales tienen para su audiencia responsabilidad, justamente porque son influencers, así como en lo positivo ellos pueden consumir un producto o un servicio gracias a ellos, si son estafados gracias a un mensaje que recibieron por un tercero, y bueno, le van a echar la culpa. A nosotros nos pasó una vez, hicimos una campaña para un banco digital, lo hicimos con influencers, y a los 6 meses el banco digital tuvo un problema. Se cayó durante 2 horas, se cayó nada más, se cayó el sistema. Sí. Y a unos influencers le empezaron a escribir, pero yo bajé por tu culpa, y ahora decime qué voy a hacer, le decían, ¿no? Y él me decía a mí, ¿y qué hacemos? Digo, esperemos, en principio, porque solo se cayó, pero habían pasado 6 meses, y esa persona se acordaba, ¿no? Entonces, le trasladan un poco la responsabilidad. Yo creo que es más el problema que les genera con su propia comunidad que lo que les puede generar en realidad con otros, ¿no? Claro, y digamos, ser influencer no es lo mismo ni necesariamente sos un celebrity. Exactamente. Los celebrities son la gente que viene de otros medios, vienen de por ahí de la televisión, vienen de la radio, vienen del deporte, vienen de otro tipo de lugares y tienen seguidores en general por eso, no tienen seguidores por lo que generan en las redes sociales. El influencer genera contenido en las redes sociales y tiene seguidores por eso. La gente le genera relevancia por eso, trasladan esa influencia y la comunidad es importante para ellos. Para una celebrity muchas veces no lo es, no contestan los comentarios, no siguen gente, ¿no? Los influencers sí, entonces monetizan esa comunidad, por lo cual una crisis de su comunidad es gravísima. Digamos, entonces, ¿qué le hace a la gente, qué le hace a una persona común y corriente seguir a una persona, digamos, desconocida en las redes? Mira, puede haber varias alternativas de eso. Una puede ser que el contenido le parezca interesante. Esa puede ser una. Otra puede ser porque lo siguen otros, ¿no? Porque ve que hay gente que a esa persona sigue, que son familiares, que son amigos, que son relevantes para esa persona y le dicen, lo quiero seguir yo también, ¿sí? Y otra cosa es porque por ahí todo el mundo la empieza a seguir, ¿no? De repente, hace unos meses me pasó, mi abuela de 86 años se me acerca y me dice, ¿vos sabés quién es Santiago Maratea, no? Y le digo, sí, abuela. No, le doné plata el otro día, me dice. Claro, ella no sabía quién era, pero de repente de mi prima pasó a mi tía, de mi tía pasó a mi abuela, y mi abuela de 86 años lo empezó a seguir en Instagram y a donarle plata, ¿no? Y lo hizo porque le transfirieron la influencia, que en realidad fueron las familiares lo que lo hicieron. Claro, claro. Bueno, ustedes son ustedes digo en general, pero B-Influencer es una agencia de comunicación digital, ¿no? Sí, es una agencia de publicidad que en general ejecuta sobre influencers. Sí. ¿Y cómo hacen ustedes para seleccionar al influencer indicado para cada campaña? Por ejemplo, ustedes trabajan, qué sé yo, en Netflix, Arcor, de todo, ¿no? Un montón de marcas con un perfil muy distinto. Danone, sí, totalmente. Consumo masivo, más B2B, la verdad que hay de todo en ese sentido. Ahí está el desafío, digamos, hay mucha tecnología que ayuda a seleccionar, pero la tecnología es medio un commodity para nosotros y no genera tanto valor. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer una estrategia previa de entender qué estamos haciendo y a quién le estamos hablando. Y en base a quién estamos hablando, cómo va a ser el mensaje, en qué canales tenemos que utilizar, usamos tecnología para tener un primer filtro, para entender quiénes podrían ser los posibles, y después es una curaduría manual estratégica de gente que sabe mucho de esto, que es el equipo que trabaja en Influencers, que empieza a machear la cultura de la empresa con las posibilidades, el mensaje con el influencer, y sobre eso hacemos una selección. La verdad que hoy influencers hay muchos, te diría miles y miles de influencers en todas las redes sociales,
por lo cual es un mundo hiperfragmentado que nos obliga a trabajar cada vez más. Claro, ¿quién es el influencer más añoso, más grande en edad y que más les rinda a ustedes? En edad y que más nos rinda, por ahí, la persona que hace muchos años que está y que funciona muy bien y que es una influencer y que no es una persona que tiene 20 y pico de años, es Paulina Cocina, por ejemplo, ¿no? Ajá. Paulina es una persona que tiene, el otro día yo estaba preparando una clase y miraba su primer video, fue hace 13 años, y hace 9 que genera contenido habitualmente, ¿no? 9 años trabajando, generando contenidos para explotar muy fuertemente por ahí en la pandemia y hacerse conocida por todo el mundo en la pandemia. Pero nosotros hace 7 años que trabajamos con ella y la verdad genera muchísimos, muy buenos resultados y tiene un impacto en la cultura muy relevante, que se nota, y no es una centennial, ¿no? Digamos, una persona que tiene hijos adolescentes, es grande y construye hace muchos años. Claro. ¿Y cómo se da el cruce hoy de, digamos, de los temas de género con el mundo de los influencers? Que se me ocurre que debe ser fuerte, ¿no? Sí, es muy fuerte. Nosotros intentamos trabajar cuando tenemos temas, tenemos varias campañas que han tocado el tema de género bastante fuerte. Trabajamos con especialistas que nos ayudan y tenemos dentro del equipo gente con maestrías en perspectiva de género directamente para apoyarnos en las estrategias que hacemos. Depende de las campañas, pueden ser desafíos muy grandes y sobre todo para presentar a los clientes, a los anunciantes que entiendan ciertos posicionamientos que hay que llegar a tener. Las estrategias también de nuestro lado tienen que ver con eso, entender qué le pasa a la gente, qué está pasando en la cultura y qué pasa en las redes sociales y qué mensajes podemos dar y qué mensajes no podemos dar, ¿no? Y cómo Ujú. tenemos que trabajarlos y cómo podemos trasladarlos, porque al fin y al cabo las redes sociales no es una pieza publicitaria que sale en televisión, sino uno cada vez que se expone en ese lugar, se expone a un montón de cosas. Claro. ¿Es un trabajo ser influencer? Sí, es un reconto trabajo. Los influencers trabajan más que cualquier persona que trabaje de 9 a 18, te diría. Y encima, con Tomás Balmaceda, una vez hicimos un artículo y nos criticaban, se reían de nosotros, pero teníamos razón, que era que ser influencer es una profesión de riesgo. Y una de las razones por la cual es una profesión de riesgo es que trabajan sobre algoritmos que uno desconocen y dos se modifican sin que nadie les pregunte y de un día para otro les puede automáticamente terminar una carrera, ¿no? Y esa ansiedad y ese riesgo es enorme, ¿no? Y ni te digo la cancelación, las críticas, los insultos, que se metan con los cuerpos de la gente, que los agredan. Hay un montón de cosas que son el lado B, la salud mental, que no se ven y que efectivamente tienen un trabajo importante atrás. Ujú. ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere incursionar en el mundo de los influencers? Cualquier persona que sea joven, grande, mediana, que tenga ganas de trabajar de esto, lo primero que le recomendaría es que no piense en los seguidores y que piense en su contenido. Digamos, qué le Ujú, gustaría decir, por qué y de qué formas. Después el resto viene. Digamos, si uno ujú. se obsesiona con eso y trabaja mucho, el resto viene. Se obsesiona con los seguidores, posiblemente no haga nada de demasiado valor y no tenga demasiada relevancia. Claro. ¿Se puede vivir entonces de ser influencer? Porque hay Hay mucha muchos. fantasía en los jóvenes, ¿no? De qué querés ser, quiero ser influencer. Mira, hay mucha gente que vive de ser influencer y mucha gente que no vive de ser influencer y que está intentándolo. Hay plataformas distintas, las monetizaciones son distintas, YouTube te paga directamente, Instagram casi nada, Twitch sí, digamos, hay maneras distintas de monetizar y hay formas distintas de hacerlo, pero al fin y al cabo todas las personas que les va bien y que les está yendo bien y ganan plata con esto, o la gran mayoría son personas que se dedicaron a pensar en su contenido mucho y a trabajar sobre su contenido mucho. Y a partir de ahí les empezó a ir bien, ¿no? Vuelvo al tema de Paulina, porque para mí es un gran ejemplo. Paulina empezó a hacer videos y durante años, o 1 o 2 años, no los vio nadie. Nadie. Ella los hacía igual todas las semanas, y los hacía, y los hacía, insistió, investigó, averiguó qué video funciona, averiguó qué miraba la gente en otros países, averiguó qué tipo de contenido hacían, cómo lo filmaban, con qué formas, con qué planos, averiguó todo y se puso a hacer su contenido y a obsesionarse con eso. Ujú. ¿Se necesita saber mucho de tecnología para ser influencer? No, para nada. No. No, la verdad que no, es un celular, no, para nada. Lo que hay que empezar a entender
de dónde querés hacer el contenido. No es lo mismo TikTok que YouTube, que Twitch, que Instagram. Y en general uno empieza por uno. Después por ahí puede Claro. crecer a otro. Pero en general uno piensa por uno. ¿Argentina es un semillero de influencers a nivel mundial o no? No es un semillero a nivel mundial, pero es un gran mercado. A comparación de otros países, Argentina tiene una gran diversidad de creadores de contenido. Vos podés casi conseguir influencers de cualquier cosa. Gente Ujú. que arregla cosas en la casa, gente que se dedica a hacer programación, gente que es especialista en hacer techos y tiene un montón de seguidores, o hace jardines, o gente que hace lifestyle, cocina, bebida. Tenés muchos nichos. En Sí, otros países por ahí hay más la concentración de lifestyle, ponerle sobre todo en Instagram, pero acá hay mucho, mucho nicho. perfecto. Juan, muchas gracias por, bueno, abrirnos un poco la ventana a este mundo para los que somos más viejitos y no estamos tanto en el tema. Te súper agradezco. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Juan Marenco, CEO de Binfluencer aquí en Mix Económico. Muchas gracias. Bueno, y esta es toda la información que tenemos acá en Mix Económico, o por lo menos que nos entró hoy, porque información hay un montón. Y nos reencontramos, como siempre, aquí en Mix Económico, en Ecomedios, en AM 1220, todos los lunes a las 20 horas, para disfrutar de esta hora de noticias económicas. Chau, chau.